¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, pues con un poquito de frío, pero ya aquí con un vinito para calentar los ánimos, digo yo. Buena. Yo estoy con un té, Con el tecito, rico también, pues, sí, termorregulador, natural. así mismo. Así es. ¿Eres bueno para el té? Sí, para las infusiones. Ya, sí, he visto un par de en vivos tuyos que estáis siempre ahí con una tacita, un tecito. Bien. Sí. Oye, compadre, ¿cómo has estado en la cuarentena? ¿Todo bien? ¿Me escucháis? Sí, ahí. Es que se quedó mini pegado, pero Eso, problemas técnicos. ¿Qué tal has llevado la problemas técnicos. cuarentena? Eh, como leí por ahí, está fluyendo en el caos. Mm, Como que hay que tratar siento que es como mantener un equilibrio ya. entre muchas cosas, como entre la información que llega como no desbordarse con la información y al mismo tiempo en cómo manejar como el nuevo espacio en el que estamos delimitados, ¿no? Es Cómo heavy lo aprender que, a vivir ahí. Es que ahí lo que decís, sobre todo con el flujo de información, porque de repente, claro, tenemos los beneficios de estar conectados, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, pero también la cantidad de noticias o cómo va fluyendo, de repente hasta pueden interceder en los ánimos. Al final no es menor, ¿cachai? Sí, Oye, Diego, bueno, agradecerte nuevamente por estar hoy día con nosotros, bueno, tremendo aporte, y básicamente explicarle a la gente que está conectada cuáles van a ser, o sea, te vamos a hacer una batería de preguntas, y sobre todo me gustaría que las personas que se conecten también participen, pues si al final es súper chulo tener obvio. la posibilidad, mira, ahí está la Bárbara, Buena. eh, para que conozcan a los nuevos artistas. Yo soy bien fan tuyo y desde antes del árbol de Diego. Así que, Vale. primera pregunta. A ver, Eh, dale. ¿Cómo son tus orígenes en la música? Eh, bueno, son sinuosos, son como misteriosos, pero a la vez no. ¿Cómo eso? Complicado. Es que lo que pasa es que mis orígenes, cuando tú preguntas orígenes, yo trato de llegar a lo más remoto pensando como en el origen. Entonces, en ese sentido pienso en mi familia, porque mi abuela es cantora, campesina. Ella nunca hizo una carrera formal como cantora, porque igual en Ya. esa época ser cantor era como un nivel de valentía más, era como lanzarse realmente al abismo, ¿no? ¿Puedo hacer una Y pregunta desde la ignorancia? sí, ¿Hay alguna obvio. diferencia entre el concepto de cantor, cantora o cantante? Eh, Mira, por lo que yo sé, el cantor es más como lo que hoy día se llama cantautor, Ya. ¿no? Y cantante puede ser intérprete solamente, ¿cachai? Como un Exacto. intérprete vocal, Perfecto. pero Ya, pero que ahí por lo menos hace una distinción. Genial. sí, sí. Ya, continúa, perdón. Y bueno, ella en ese sentido nunca logró hacer una carrera, además tuvo 10 una cachada de hijos, tuvo 10 hijos, entonces Bien. ahí quedó frustrada la carrera musical y el Ya. sueño. Y ese sueño se manifestó de muchas formas en sus hijos. Uno de sus hijos es compositor, otra hija, dos hijas son profesoras de música y también otra es cantora y ella sí logró Hacer, digamos, como, el paso. sí. Y bueno, después la generación que sigue, que es la mía, los nietos, hay varios que también están, todos están muy ligados a la música. Perfecto. Yo cuando me hiciste la pregunta y pensé en los orígenes, dije, en mi origen es como músico como así cuando yo empecé a agarrar una guitarra fue bastante tarde. Por eso pensé en Sí, esas dos correcto. cosas. Esas dos variantes o variables ahí, esferas. Porque la música estaba muy presente en mí durante toda la infancia, Correcto. pero yo no me animaba a agarrar la guitarra, había algo en mí que me frenaba. Perfecto. ¿Y aquí Y empezaste a tocar guitarra? como a los 19, Ah, grande, grande. sí, Pero grande. antes guitarreaba igual, ¿o no? ¿O partiste de cero? No, partí de cero. O sea, le pedí a mi vieja que me enseñara dos acordes, o Ya. tres. Y con esos tres ya empecé.
y ahí después ya Genial. no... ¿Y siempre compusiste o primero, digamos, jugando a los covers, No, lo primero que hice fue hacer una canción cuando agarré la guitarra. la creación ahí está latente? De hecho, yo siempre he creído que la creación me llevó a la música. Quizás me Ya, podría haber llevado a otra cosa si hubiera agarrado en ese momento otra cosa. Pero correcto. era el impulso creativo, era primero a otras Ya. cosas. Perfecto, mira qué interesante. Y ya, empezaste a tocar, pero yo me acuerdo que tenían una banda por ahí en algunos tiempos pretéritos, los Rex, Sí, que también, sí, porque, a ver, ahí partimos con... porque dista mucho el proyecto musical de Rex versus lo que es, Sí. digamos, el proyecto El Árbol de Diego. O sea, son melodías, digamos, letras distintas. Mm. Entonces, a ver, cuéntame cómo partieron, de hecho. Yo creo que, bueno, en esa banda éramos todos amigos del colegio. Yo era muy amigo del Alfredo, que él ya tenía una banda con el resto de ese grupo. Entonces se había ido justo el Latal, que era el otro vocalista del grupo, y había ahí como una onda, como algo quedó como una pieza como sin completar. Y yo ya había empezado a hacer canciones y el Alfredo tocaba mucha música y empezamos a hacer canciones juntos. En realidad todo partió porque él venía acá y, y grabábamos canciones así en la casa, inventamos canciones y las grabábamos. Puros llameos. Sí, no, y en realidad eran canciones baladas, era como, nos encantaba hacer baladas, así hacíamos Ya, baladas, bien cebollenta. a lo romanticón. Sí, sí, y eso también yo creo que nos ayudó a explorar harto la voz y la melodía, como que la balada como que también te enseña mucho de la estructura pop de una canción, ¿no? Como que Claro. aprendí una forma básica de composición y no sé, yo siento que fue una escuela, entre comillas, quizás la indicada para empezar, ¿cachai? Perfecto. Después nos fuimos yendo hacia el rock y fue como una exploración más profunda porque en verdad era más catártico. Y ahí fue cuando nos unimos con el Jano y el Lira y armamos Rex, ¿no? En verdad era una banda de ensayo, de crear ensayando, de improvisar, de jugar mucho, de experimentar. Entonces yo creo que eso fue también una gran escuela, como más catártica, sí. Claro. Y una pregunta, ¿es muy distinto trabajar solo en solista versus trabajar en grupo, en banda? Sí, es distinto. De O sea, hecho, partiendo la base que estáis solo, está bien, pero ¿cuál es digamos, cómo así calzar, por ejemplo, porque cuando estáis solo estáis tu creación, ¿cachai? Versus no tenéis de repente contraparte o cómo jugáis ahí. es complejo. Como que pasa por etapas, creo yo. Como que hay días que yo añoro lo grupal, Ujú. la banda, y hay días que añoro o que me regocijo como en esa soledad, en la cueva de la composición, así. Como que siento que en ese sentido, no sé si somos todos un poco así quizás, como un día que nos gusta estar en grupo, otro día nos gusta estar en banda. Yo en parte, sí, yo en parte igual me fui de la banda porque ya estaba como en una búsqueda que la banda ya no me satisfacía. O sea, yo necesitaba hacer otro tipo de canciones Correcto. y que iban en otro camino de la banda nomás. ¿Cachai? Como que fue muy natural, de cierta manera. Y la Y salida igual fue en pago, ¿no? fui súper. Ya. Y se dio con una sincronía como que el Jaro se fue a Estados Unidos Perfecto, como que y calzó justo un tiempo natural de transición. sí, Y, sí. y, usted alcanzó a grabar un disco, ¿no es cierto? Grabamos, mira, primero con el Alfredo grabamos un disco en mi casa, acá en la casa, así como Bien muy, artesa. muy, muy demo. Y ese fue como el real, pero con la banda en sí, como en estudio grabamos un disco. Ya, Y, y dejamos como, no sé, unos cuantos temas sin grabar, que eran los que a mí más me gustaban, que quedaron ahí, están en pero el cosmos de vuelta. ¿está en el Cosmos o quedan algún demo, algún material, No, digamos, digital? muy poco, solo una presentación en vivo que la registraron y quedaron ahí esos dos temas, Ya, pero nunca nadie ya. los grabó.
¿Y ustedes han visto después de la separación, digamos, algún reencuentro entre que Jano viene de Estados Y Unidos, o sea, de Colombia ahora? al Jano lo vi una vez que vino a hacer una exposición y lo fui a apañar. Al ¿Ya? Alfredo lo he visto y al Lira no. El Lira es más Sí, siempre pues, fue el más ermitaño. está allá en el campo, en el Mm. campo fuera de Santiago, acá al ladito. Saludos al Nico. Oye, Saludos. y cuando hiciste entonces ya, decidiste ahí, después de Rex, decidiste dedicarte full a la música. Tú, o Sí. sea, porque, claro, yo me acuerdo cuando alguna vez los vi ensayar en la casa del Cano allá en Norco. eh, ustedes estaban estudiando en la universidad, como que era más no sé si amateur, pero no era un proyecto, digamos, formal de vida. Mm. Y yo me acuerdo de repente yo llego de China y Diego Uberman te va con el proyecto del árbol de Diego, saca un disco. ¿Cachai? ¿Cómo fue Mm. ese paso? Finalmente tomar la decisión, que no es cualquier cosa, o sea, importante, creo yo, sobre todo en Chile, Mm. vivir del arte. ¿Cachai? Mm. Dedicarte full. Yo creo que ese fue el momento de transición más duro, porque como todo momento de transición viene acompañado de procesos como emocionales muy fuertes también. Claro. Y, y yo estaba ahí en un momento en que claro, sentía un impulso grande de hacer otro tipo de canciones y al mismo tiempo estaba muy deprimido con la carrera que estaba estudiando, así no me vibraba nada. ¿Qué Estaba estudias estudiando tú? estudié de kinesiología Cine. Ah, y ya estaba deprimido, así, a ese nivel, como que claro. no, ya, ya Asqueado con había, todo. ya había resistido lo suficiente, por Claro. decirlo de alguna manera, ya al punto que ya me estaba haciendo daño como por dentro. Entonces, surgió este impulso y, y yo en verdad, bueno, sucedió un paro muy largo en la U del 2011, las marchas Las estudiantiles, marchas. yo estuve participando ahí y como que fue muy natural el cauce de las cosas y decidí congelar, no irme de una, decidí Ya, congelar y aventurarme en el camino de la música. claro. Y una vez que me lancé, ya empecé a sentir muchas cosas, empecé a conectar conmigo, empecé a transformarme de cierta manera. Como que ya no era un hobby para mí, como que empecé a sentir una responsabilidad, un Claro. compromiso, Hiciste un poco empecé a tuyo ese sí, proyecto, o sea, como un proyecto de vida, finalmente. sí, y empecé como a sentir dicha, como que todo eso, esa depresión que sentía, Ujú. como que ahí en el disco, en el primer disco del Árbol de Diego hay una canción que se llama Fobia a la presión. ¿Sí? No sé si ya, esa canción habla de cómo a mí el sistema como educativo me tenía con una... Yo ya no podía aprender, así como que me querían enseñar algo y yo era como, no quiero, Ya está no me ahí entra. Como reticente. saturado, como que me habían embutido demasiada información. Y Claro. la música como que yo empecé a aprender y empecé a cachar cómo mi cuerpo recibe la información, pues cómo aprendo. Entonces Ujú. aprendí a tocar piano, lo que sé, lo poco que sé lo aprendí solo, como que yo como a través del juego, después a través de... Empecé a diseñar como mi tipo de formación, de autoformación. Correcto. Claro, o sea, básicamente agarraste el mismo impulso, las ganas de hacer tuyo, o sea, tu proceso de creación y asimismo empezar a aprender, o sea, si tenía un Mm. instrumento, aprender ya sea, bueno, partiste de la guitarra, tirarte por el piano, en fin, y hacer tu propio arreglo y sacar lo que tenías dentro. O sea, al final eso es lo más chulo, creo yo, de un cantor, Mm. en la capacidad de aunar no solamente la melodía, sino las letras. Claro. Yo creo que hay una tercera parte, una tercera dimensión, una categoría que es la presentación, ¿cachai? No solamente, digamos, el proceso de introspección, después sacarlo para que la gente lo escuche, pero después presentarse, ¿cachai? Claro. Y eso es súper lindo, sobre todo, y me pasó cuando lanzaste ahora tu último disco en diciembre, Ujú. que fue tremendo porque, claro, uno piensa, ya, voy a ver al árbol de Diego y uno se imagina solamente al artista y de repente llegáis al escenario y, compadre, o sea, tení una puesta en escena gigante donde los músicos como que se dan, o sea, se transmite mucha energía, ¿cachai? Yo Mm. no sé cómo, o sea, cómo lo lográis, finalmente cómo trabajáis con los equipos, eh, Mm. cómo lo Fue hacéis. tal cual. Fue un gran parto ese lanzamiento. Como que ahí volví,
porque claro, yo había hecho carrera desde que empecé con El Árbol de Diego. El primer disco fue solista completamente. O sea, yo grabé también todo en mi casa y todo, casi todos los instrumentos. ¿Y con qué programa lo Y grabaste? lo grabé con Ableton. Ya, perfecto, perfecto. Y, Genial. pero igual está súper chamullero y el Lira me ayudó a producirlo como Bueno, Lida tiene como la baila ahí el bien afinada. sonido. Sí. Y bueno, después de eso también compuse las canciones del segundo disco, vinieron después del viaje, como... Y ahí yo dije, este disco quiero trabajarlo con más gente. Como quiero que sea un proceso más colaborativo. Ya, Sí, sí. Y como llenarlo de otros sonidos, ¿cachai? De otras energías también, porque claro, claro, todos entregan algo, ¿cachai? Entonces efectivamente. fue muy lindo ese proceso. Conocí un montón de gente y aprendí un montón de muchos instrumentos. No sé, creo que fue muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Fue una experiencia muy enriquecedora. Perfecto. Oye, por ejemplo, dentro del tema de la industria que yo no cacho nada, ¿qué pasa con los sellos? ¿Cómo funciona un cantor hoy en día? Teniendo en cuenta además que tu estilo de música no es como un pop rock, ¿cachai? No es un Soda Stereo, no es, no sé, Mm. o Lucibel o cosas de los bunkers, sino que imagino yo que no sé si más difícil, o tal vez más difícil incluso, para llegar a más gente. O sea, Sí, es que, ¿sabéis qué? La industria hoy en día, o sea, la industria de la música, yo siento que de partida es una industria que muta mucho y muy rápido. Es de la industria, yo creo que más cambiante de la industria. ya. No sé si lo podría probar, no sé si se puede probar algo así, pero, o sea, tú veí la transformación que ha tenido la música los últimos 100 años y es algo, o 50 años, y ya es algo impresionante, o sea, desde el cassette, o sea, del vinilo al cassette, del cassette al disco, del disco a lo digital, y lo digital también va cambiando constantemente, solo que ya no es tan visible, pero las calidades van cambiando, las plataformas van cambiando. Y la industria en sí va cambiando, o sea, el sello de antes era el que era como este barco pesquero que agarra lo que le gusta y deja Efectivamente, y todo lo decía todo. otro ahí. Ya. Ya no es tan así, po. Hoy en día pueden aflorar muchos más músicos. De hecho, están aflorando miles de discos, salen cientos de discos por día, por semana. Claro. Hay demasiada música, porque todos pueden hacer música en su casa, ¿no? Tú puedes tener una interfaz y hacer un disco. Bueno, eso es lo que me ha Y pasado a mí un poco. ¿Cachai? sí, Yo grabé así solo también bien artesa, porque justamente hoy en día hay herramientas que hace 10 años, 5 años, no eran tan accesibles, ¿cachai? sí, po. Entonces eso me hace pensar que, claro, están todas las herramientas, pero a la misma vez que es muy lindo poder generar música, generar contenido, Ujú. pero hay mucha, no sé si competencia o Mm. no me gusta la palabra competencia, pero de repente uno se desorienta un poco para Sí, encontrar, no sé, por cierta... Yo hoy en día no sé si quiero escuchar folk, ¿cachai? O música, digamos, cantautor chileno, me cuesta decir ya, esto. ¿Cachai? Si no te conociera mm, a ti, no podría tener un camino. claro. Entonces, claro, por un lado es muy lindo que se generen más instancias, más puentes de música, pero por otro lado hay mucho Mm. o hay de calidad, no sé. Es una pregunta interesante. A mí como que me genera las dos, me voy para los dos polos, porque por un lado me parece genial que todas las personas puedan explorar si quieren y si quieren hacer un disco en la casa, que lo hagan, ¿cachai? Claro, Pero por otro lado, como en términos como profesionales, como en relación al trabajo, claro. creo que al no haber como un sistema, como al no estar tomada tan en serio la profesión, desde el punto de vista ya sistema, país, Ujú. como que todo tiene que ser de manera autogestionada, ¿cachai? No hay muchos apoyos y los apoyos son muy pocos, entonces, como en ese sentido, como que es muy difícil distinguir lo profesional de lo amateur, incluso con un nivel profesional, ¿cachai? Por ejemplo, tú puedes ser un profesional, llevar muchos años y no recibir ni un puto peso de Spotify, o sea, recibir una cagada porque no tuviste las suficientes reproducciones, ¿cachai? A eso me Efectivamente, refiero, claro. a eso me Claro. O sea, refiero. entran un poco en el juego comercial, ¿cachai? Ujú. Y no se retribuye necesariamente, aunque uno, digamos,
le podéis poner el alma y no necesariamente vais a tener ahí el... Sí, pero ahí en ese sentido yo soy más esperanzador. Siento que cuando tú haces en el arte, a diferencia, o quizás ni siquiera, pero se nota más, cuando tú pones como el espíritu de cierta manera en lo que haces, en tu arte, eso siempre se va a retribuir de alguna forma, ¿cachai? Ya, sí. Ya sea económica o no, pero de alguna forma te va a hacer avanzar para ir completando tu camino en la música, como que al final, como que yo siento que siempre se va equilibrando. Mientras más tú arriesgas en el Ujú. camino, Vaya, o más también el camino te va devolviendo, claro. como... No, yo creo que en ese sentido sí hay una justicia, sí hay una justicia Sí, y se va haciendo. Sí, sí. Como que por eso no me preocupo y por eso sigo seguir caminándolo, ¿cachai? dándole con todo. Con todo. Sí. Oye, y una pregunta. ¿Cuánto tiempo te demoraste en grabar tu disco? El Mira, último, digamos. el último disco fue un parto igual largo, porque estuve como 7 meses, o sea, primero, ¿desde dónde cuento eso? ¿Desde la composición o desde el arreglo o desde... Ya, todo. Siéntete súper libre, o sea, compadre, Bueno, por favor. el disco para mí era o sea, yo salía a viajar porque quería llenarme de experiencias para un próximo disco. Entonces, el día que yo me voy, de hecho, era domingo y yo lanzo el primer disco, que es el Despegue. Ajá. Yo lo lanzo entre comillas, dije como, cabro, saqué un disco, los que lo quieran vengan a mi casa porque me voy mañana. Entonces llegaron mis amigos, como que me compraron el disco, me hice alguna plata para viajar, eh, guitarreamos y al día siguiente me fui a viajar. Al día ¿Y a dónde siguiente lo partiste? O sea, lancé ¿tenía yo algún itinerario? Oh, a Selva, a Perú. perfecto. O sea, ya. Te quería ir solamente a Perú en primera instancia. Sí, y me quería quedar allá y después, sí, vale, tú fuiste por él, me acuerdo. Y después seguí viajando, se me dio, se me fue dando. Y bueno, igual en estas como caprichos de autodidacta, yo siempre me Ya. había dicho a mí mismo que como yo había estudiado, entre comillas, como una carrera de estos años, había aprendido guitarra, había aprendido canto, estuve como en hartas agrupaciones, como tratando de aprender, integrar cosas. Yo dije que mi tesis iba a ser un viaje por Latinoamérica y iba y vivir de la guitarra. Esa era mi tesis. Tenía que Ese era vivir el... de la guitarra. Era yo necesitaba esa calle, como uy, necesitaba integrar esa calle, ¿cachai? En mis Ya. canciones, como en mi... Así que como que se me dio y dije ya. Y entonces Oye, ahí empezó como ese recorrido. y se puede vivir, digamos, viajando ahí? Sí, pues, Supongo, o se sea, puede aparte vivir. de la aventura, Mm, supongo que tuviste periodos, digamos, donde tenías un poquito más de ahorro, otro, digamos, mm. con las vacas un poquito más flacas. ¿Dónde fueron los picos y cuáles fueron los bajos, digamos? Mira, el bajo, más bajo fue Lima. Lima estuvo peludo. Porque me robaron todo justo antes. Todo, 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 todo. ¿Pero dónde? La wea más la En cueva. la selva, en un barco. Me robaron así. Todo menos la guitarra. Las mochilas, los documentos. Fue como ya, bueno, a perrar nomás. Y Ya. ahí estuve en Lima viviendo de la guitarra exclusivamente y como dicen allá, camellando. Estuve literalmente camellando ese desierto porque estaba sin ni uno. Me alojaron en una casa de alguien que no sé cómo llegué, de La Paloma, que le mando saludos, pero que era una casita así enana, yo dormía en el piso, hacía frío y pasaba frío, pero bueno, estaba muy mentalizado. Entonces Agarrando salía, todo. cantaba en las plazas, cantaba en las micros, en los restaurantes, en todo. Como que Ya, perdí bueno. un poco la vergüenza. Fue una escuela también, fue fría, pero es como estas películas cuando llega un maestro que es frío, ¿no? Que es como Ya. frío y intenso. Como que yo lo vi así. Dije, ya, este es un maestro frío e intenso, tengo que aprender esta lección nomás, ¿cachai? No, no me puedo echar como a morir. ¿Nunca pensaste en volver? No, no. En ese Heavy. momento, sí. Y entonces como que mandé a hacer los documentos de nuevo en Lima Ajá.
Y durante todo el tiempo que estuve esperando, me quedé ahí cantando. Y logré juntar plata y después seguí y empecé como a repuntar. Ahora de apuntar un poco bien. Sí. Y el lugar Y como más alto, depende, pues el lugar más alto como de felicidad yo creo que fue el último, casi el último en México, que fue San Cristóbal de las Casas, llegaste hasta que fue un México. sí, llegaste hasta México. Está ahí loco. Fue un viaje, un viajazo. Por eso el disco también es tan largo. Claro. Claro, o sea, claro, es una recopilación de experiencias, sentimientos, no sé, o Sí, sea, anda a saber tú lo que viviste, o sea, porque nos podéis contar tantas cosas, pero sí, ya más allá de lo que transmití, finalmente tu experiencia, sí. bueno, Es de que, alguna forma se debe reflejar en el trabajo que hiciste. sí, es que a diferencia del primer disco, fue como que me bajó algo que yo dije, no quiero hablar de un elefante morado si no lo he visto, Ya. ¿cachai? Porque igual uno cae de repente en la Es la poética, cosa. uno cae en metáforas como de que son bonitas y que pueden haber cosas muy lindas, pero yo en ese sentido yo quería palpar mis palabras, ¿cachai? Yo Claro, quería hablar, que tuviese hablar un de lo que vi, respaldo. sí, de lo que sentí, como que quería darle un peso a las palabras, y a toda la música de cierta manera. Y por eso, en parte, como que fue el viaje. Y en San Cristóbal lo que me pasó es que logré una estabilidad como muy bacán porque como que el viaje entero en sí fue como aprender a relacionarme con el dinero, porque igual Ya, al final como que yo cada cosa que hacía recibía, era como súper instantáneo, ¿cachai? Y bueno, pasé por muchas cosas, como después de Lima, que fue tan difícil, como que, y que me hubieran robado, como que me costó superar eso y empezaba, como que trabajaba más de la cuenta y me empecé a estresar y dije, chucha, estoy claro. cayendo en como en el mismo La misma, modelo el que no mismo, me gusta tanto. claro. Sí, pues, estoy explotándome a mí mismo, estoy cayendo en la autoexplotación. Y después como pasé al otro extremo, me fui al hipismo salvaje y como que ya no importaba nada y ya, pero que también me hizo como de cierta manera perder la disciplina, ¿cachai? Como me despegué un poco de la música, ¿cachai? Entonces como que fui encontrando el equilibrio Claro. a través de eso y también a través del cuerpo, como que de repente me sentía como mal de la garganta y era porque había cantado mucho, ¿cachai? De repente me dolía la guata porque no había comido tanto. Entonces como que en ese equilibrio como Tienes que súper empezar a natural, jugar ahí, a sí, ecualizar, digamos, la sí. vivencia. Y Es heavy porque eso mismo, lo que decís tú, de repente, claro, está ahí, o sea, poniendo, de repente estoy muy alejado de la realidad, pero yo poniéndome en tu lugar, ya, tengo que vivir ahora de la música y tengo que hacerlo ahora porque si no mañana no como y, compadre, y me estreso con todo y de repente, bueno, cagaste, o sea, te viene una úlcera de repente, no sé, o sea, caí en la misma dinámica que sí, po. eventualmente uno quiere escapar, ¿cachai? O por la cual Sí. escapaste o no queríais. Ujú. Entonces, claro, y es heavy darse cuenta o hacer ese salto, ¿cachai? Esa diferenciación para llegar y decir, ya, vamos a bajar los decibeles, ¿cachai? Vamos, pum, y aquí estamos, ¿cachai? Y vamos a vivir un poco. Mm. Y qué choro. Oye, Eso y lugares que te marcaron, Bueno, San Cristóbal de las Casas, ese fue un lugar que me marcó por eso mismo, porque yo logré ahí ecualizarme muy bien y como que tenía mis ritmos de trabajo, no me exponía más de lo suficiente y eso me permitió como relajarme a un punto de poder conectar mucho con muchas personas, con muchos lugares, como de crear un hogar. No me había sentido tan en hogar en otra parte en el viaje como en ese. Entonces, como que ahí fluí mucho y como que sentí como que di un paso de crecimiento importante. Y de cierta manera como que marqué una pauta de ya de casi regreso, como que ya estaba llegando al límite de México y fue como, oh ya, estoy casi listo, me falta un poquito nomás. Entonces, y bueno, como creo que ese lugar me marcó mucho, pero en realidad hay muchos lugares que me marcaron, porque como te decía al principio, como que todos eran distintos y todos se demostraban distintos, pero todos me dejaban algo, pues entonces como que
al sentir eso, sentí agradecimiento por todos los lugares y en todos los lugares siento algo especial. Claro. Y también por eso en la carátula, en el disco, en la contracarátula, hay un mapa, ¿cachai? Hay un mapa de Latinoamérica y cada canción tiene asociado un país y un lugar, ¿cachai? Perfecto, perfecto. ¿Y las composiciones las hacías en los mismos países o el proceso de composición de lírica, digamos, de letra, lo hiciste Algunas, después? algunas las hice ahí mismo y otras las hice una vez que llegué, como que decanté mucha información, ¿cachai? Claro. Y ahí como que Vaya yo iba, pensando. sí, sí, y como que ahí iban saliendo más las canciones. Qué choro. Pero entonces en ese sentido, respondiendo a la pregunta, el disco parte desde ese día del 2016 y culmina en diciembre del año pasado. Fueron casi, o sea, 3 años más o menos, un poco más de 3 años. Qué choro. Oye, ¿y el estudio cuánto tiempo tomó? El estudio fue un mes intenso. Fueron como 2 semanas de grabación y 2 semanas de mezcla y máster. Y yo Ahí fui a todas. la zorra. Genial. Me están preguntando en qué país fue Volcanes, pero Volcanes no está en Doy Fe. No, Volcanes fue el primer disco y fue acá en Chile. Ya. Volcanes fue como la primera canción que hice, o la segunda, Yo te voy a como el contar, arbolito. yo te voy a contar por qué Volcanes. Bueno, Sebastián también es amigo mío. Ya. Y tiene que ver mucho a mí, o sea, yo me conecté mucho con tu música justamente a través de esa canción. Mm. Creo que es una de mis favoritas de la vida. Así te la digo porque es tremenda. O sea, ¿cachai? Que el año pasado yo estuve, cuando estaba terminando el doctorado, me fui 3 meses a ver a una amiga que vive en Francia, que es profesora de español, y les mostré al árbol de Diego todo y rayaron con volcanes, ¿cachai? Bueno, en ese sentido, Sebastián pregunta sobre volcanes también porque es una canción que le encanta, Mm. que de cierta forma lo ha marcado. Entonces, hoy día me decía por interno, por favor, pregúntale sobre la canción, de qué se trata bien, ¿cachai? Quiere saber mucho particularmente de volcanes. Can- Cantémosla, Por favor. cantémosla. Igual, oye, no la he ensayado mucho. Espera, quiero antes darle un saludo de feliz cumpleaños a Gina Riveros. Un Bueno, besito Gina, para ti. Gina fue al concierto de lanzamiento también. Fue la ganadora de la entrada. Por eso me acuerdo muy bien de genial. ella. Y siempre está compartiendo. Muchas Apañando. gracias, Gina. Sí, muchas gracias por ese apoyo. Muchas gracias a todos los que apoyan, porque es mutuo. No sé. Se agradece. Vamos a cantar Volcán. Espérame. Sí, por No favor. se ve la. No se ve la que se ve. Este cejillo está medio porfiado. Tengo que ponerlo como. Uy, ahora sí. Canes que explotan por dentro, sobrados de capas de gris, mantienen su suelo siempre ardiente y sus ojos contra la nariz. Los quema todo sentimiento, se crea el soberbio aprendiz que hace de su nostalgia el maestro y sin brote quedó la raíz. Por el suelo ardiendo que dice tantas cosas de ti. Mientras más me acerco, más lejos te arranca de mí. Sigues resistiendo, tu cuerpo está mudo en todo momento y formando círculos caminas tan lejos del viento, pero
Cuando digo que en tus ojos pasajero y toda esa lava contenida de un rehén del miedo, miedo, ay del miedo, ay del miedo, del miedo, ay del miedo. Sencillo es el sometimiento, difícil es poder salir. Es un agujero que en su centro escuda su ganas de huir. Corrupto es hasta el sufrimiento de quien se limita al sufrir. Es como un volcán que está despierto y que siempre ha fingido dormir. Pero el suelo ardiente dice tantas cosas de ti. Mientras más me acerco, más lejos te arranca de mí. Sigues resistiendo, tu cuerpo está mudo en todo momento, formando círculos caminas tan lejos del viento. Pero no me pierdo cuando digo que en tus ojos pasajero y toda esa lava contenida de un rehén del miedo, miedo, ay del miedo, ay del miedo, del miedo, ay del miedo, del miedo. Que, weón, me acabo de dar el lujo de escuchar en vivo esa canción, La Zorra. En vivo. Bueno, Sí. dentro de lo que la tecnología por lo menos permite. Qué lindo. Sí. Diego, Puta, no hice el final, weón. ¿ah? No hice el final porque es muy alto y dije, pero ya está. Lo valía todo. Dos cosas. Antes de ir a lo Dale. técnico, me gustaría saber cuándo la compusiste, cómo te inspiraste, en qué está basada la canción. Mira que he tenido Bueno, teorías por todos lados. Bueno, he hablado con gente bueno, por todos lados y no logramos llegar a un concilio. mira, la canción como es una de las primeras canciones que hice y fue una canción que, cual un volcán arrastró mucho, ¿no? Arrastró como una emoción muy grande. Entonces, de partida tiene eso, como fue una canción muy liberadora cuando la hice. Es una canción súper simple, son 4 acordes, son los acordes que me sabía en ese momento. Y, y claro, los volcanes, como, es para mí, es una figura simbólica muy poderosa. De hecho, yo tengo muchos sueños recurrentes de erupciones volcánicas. Ahí, tengo mucho de eso, sueño recurrentemente con erupciones volcánicas. Perfecto. Y en ese entonces, sí, la historia real, en ese entonces a mí me gustaba una chiquilla, y era una chiquilla muy, que teníamos una distancia muy grande, y una distancia que era el miedo, finalmente. Como yo sentía que había un miedo muy poderoso ahí entre medio, y es como que ese espejo de ese miedo que yo sentía en ella, lo vi en mí, y a partir de eso nace esto, ¿cachai? Como esta explosión. Es que es potente cagar la letra. Yo creo Mm. que no he conocido por lo menos gente que yo le haya mostrado que no le toque, o sea,
es que la melodía es preciosa, pero el contenido, compadre, como, no sé, por lo menos me pasa a mí, me transporta o me siento identificado por X motivo, ¿cachai? Sí. Y se siente esa... Como que ahondando, como que yo siento que es como una canción de Ya, duelo por lo que no vivió, ¿se claro, entiende? Es es como decir como, por qué no estamos viviendo la vida así, ¿cachai? En su cauce, ¿cachai? Por qué la reprimimos? ¿Por qué nos guardamos la vida? Como que, me acuerdo que era como un sentir como de querer abrazar a alguien y como que ese alguien como que y como uno quedar con el abrazo muerto dentro, ¿no? claro. Y el volcán es como que no aguanta eso y como, ¡pah! ¿Cachai? Genial. Entonces, imagínate un miedo que reprime un volcán, así como que quiere aplastar un volcán en erupción, así como no. Como que así de fuerte yo lo sentía. Mira, hay una pregunta bien interesante. A Rulon ver, Malrock nos pregunta si alguna vez le cantaste esa canción a ella. eh, no directamente, Ya. no directamente, pero creo que una vez estaba como en un concierto que hice y creo, no estoy seguro, es que igual fue hace muchos años y no tengo una memoria muy más o menos. Bien, bien, bien. Pregunta también si fue como catártica, claro. Puede ser o Sí, no. sí, fue catártica. Fue catártica. Imagínate hacer una de tus primeras canciones y que venga con esa emoción, o sea, lograr canalizar una emoción así, como lindo, pues yo estaba súper emocionado. Estaba súper emocionado porque por fin podía decirlo de alguna forma también. Claro, claro. Oye, Diego, ¿y te cuesta presentarte en vivo? No, no creo, por lo menos por lo que he visto, pero Eh, hay nerviosismo, diga, pánico sí, escénico de repente, 5 minutos antes de... no sé si pánico escénico, pero surgen inseguridades, como... yo creo que es un aprendizaje que todavía al que tengo que adentrarme más. Como que tengo que hacer más oficio al momento de cantar en vivo. Todavía he hecho más oficio, más en hacer canciones, pero creo que como decías tú, es parte como de esta triada Claro. como de composición, producción presentación. Como yo creo que esa es la patita más coja de mi proyecto y tengo que trabajar más en ello. Ya, te adelantaste justo la pregunta que te quería hacer. ¿Ya? ¿Cuál crees tú que son tus fuertes y cuáles son tus debilidades, digamos, como artista, digamos, viéndolo sacando la lupa, digamos, desde arriba? Eh, mis fuertes, yo creo que mi fuerte tiene que ver quizás con la disciplina y con la convicción de que lo que hago es para mí algo profundo, que algo que ya lleva a un plano espiritual incluso. Como que para mí está comprometido ese plano. Entonces como que es como un propósito de vida, como que ese es mi fuerte, tener la claridad de que yo estoy haciendo esto por algo que trasciende incluso a mí. Por eso también le pongo al proyecto el árbol de Diego, como Ya, para separarme de eso y decir, el árbol está claro. ahí, ¿cachai? Generó las Y raíces y después empieza a brotar por todos lados. Como, sí, es más, ¿sabéis qué? Me pasó mucho cuando fui ¿dónde fue o sea, donde presentaste el disco? En en Ñuñoa. la sala CD de Era Gañas. sala, correcto. Como vi tanta gente metida en el escenario, tantos músicos, tanta transmisión también de energía, ojo, no solamente ver gente tocando, ¿cachai? Sino Mm, gente compartiendo, mm, haciendo sinergia, si querí, o ponerle algún nombre, pero me hace mucho sentido el árbol de Diego, el proyecto del árbol, ¿cachai? Que de tener mm, su rama, de mm, hacer, digamos, de ir creciendo con varias gente. mm, Que nos pasa con todos los cantantes, cantores o bandas, ¿cachai? mm, De ver cómo se conectan. Incluso me mm. acuerdo ¿cómo se llama este dúo que abrió el Migraria, ¿perdón? Migraria, dúo Migralia. Migraria. O sea, esa dupla era italiana brasilera, no, italiana, sí, Italiana chilena, sí, italiana pero sí. chilena, que también el guitarrista también tocó contigo, ¿no es cierto? Sí, po.
El Esteban me ayudó en los arreglos del disco. Él hizo los arreglos del disco. Perfecto, perfecto. Se notaba demasiado esa transmisión y como público, o sea, ojo, yo que no soy músico nada, sino hablo desde cualquier persona que va a ver a alguien, o sea, a algún artista, se aprecia caleta, Mm, ¿cachai? mm, Entonces, y aparte de apreciarse, se agradece. Así que bien claro. por eso. Buena. Y el fuerte, lo fuerte. Ah, no, ese era el fuerte. La debilidad, bueno, como te contaba, yo creo que mi patita coja está en la presentación y en trabajar como la inseguridad, sobre todo con la guitarra. Como que, y es algo en lo que me he ocupado ahora en la cuarentena, de trabajar más la guitarra, de darle más recorrido a los dedos, ¿cachai? Dar De dar más. ejercicio, claro. Sí, sí. Como de... Y la otra debilidad que tengo yo creo que en términos teóricos, como que fue, fue para mí tan duro, yo siendo un ser súper teórico en el colegio, súper científico, de acumular muchos datos y llegar a mi límite, como de eso, fue muy duro después como volver a aprender como teoría como así, ¿cachai? Claro. Como memorizar, Lo que como está que medio oxidado un poco. es algo como que a lo que me ha costado volver, como que mi aprendizaje ha sido más como con la experiencia, por ejemplo en la guitarra, como que yo en vez de como de aprender ya, este va a ser un no sé qué, yo hago monos que me suenen y después investigo qué son, ¿cachai? Perfecto. Voy como al revés, Correcto. O voy sea, tu como al revés. metodología finalmente. Sí, mi metodología es más de lo práctico a lo teórico, solo que es Ya. más lento, por eso es mi patita coja como que yo siento que para entrar como a profundizar también, por ejemplo, en el estudio en los ensayos con las bandas, de repente me he quedado corto con algunas cosas técnicas por no saber cómo decirlas, ¿cachai? Por no saber cómo traducir el lenguaje desde lo intuitivo práctico a lo teórico, Claro, ¿cachai? Como, correcto. oye, quiero que suene así, pero hay palabras para decirlo, Sí, ¿cachai? correcto, correcto. O sea, tiene un Yo, yo, termino, yo lenguaje. termino diciendo, yo termino diciendo, quiero que suene como un bosque, como medio, ¿cachai? Genial, genial. Oye, y en temas de voz, ¿has tomado clases? ¿Cómo? O sea, Mm. porque no sé, verte, sobre todo en vivo, un vozarrón tremendo. ¿Eso lo entrenaste con alguien? ¿Hiciste curso? Sí, tuve como, mi primera profesora fue mi tía Magdalena Matei, ella fue mi primera profe. Creo que hay un video con Tremenda, ella por ahí, ¿no? sí, sí, ella es mi tía cantora, y es Ya, perfecto. tremenda cantora y tremenda profe también. Ella como que partió la primera clase y me preguntó como, ya, ¿tú quieres ser famoso? Esa fue su primera pregunta. Y yo como no lo había no lo había definido, ¿cachai? Pero era una pregunta interesante. Claro. Le vi el peso a la pregunta, a responderse esa propia pregunta, para no andarse después como pidiéndose cuenta a uno mismo, ¿cachai? Efectivamente, mierda, ¿qué pasó acá? Sí, entonces yo me dije a mí mismo, ya, no es lo que yo quiero ser, pero si viene por añadidura, no me voy a molestar, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, no me cierro tampoco a eso, Sí, correcto. pero no es el propósito de mi proyecto, No, ¿cachai? no, por supuesto. Pero, o sea, Pero pero es eso, que lo que decís tú es clave, ¿cachai? Porque claro, si tenéis, digamos, contenido y hay gente que le empieza a gustar, inexorablemente, no sé si inexorablemente, pero posiblemente llegue a una segunda etapa, segunda categoría o dimensión, donde vaya a tener que lidiar, digamos, con lo que es la masificación de tu arte. claro. Sí, Para bien pues, o por para eso mal, digamos. O sea, hay que, hay que estar abierto y lo que sí, como que yo me di cuenta, que sí hay que tratar de agrandar, entre comillas, la comunidad musical que gira en torno al árbol a un punto en que llegue a ser sostenible. Como que yo he estado muy metido en la sostenibilidad últimamente y pienso que creo que la industria de la música o quizás en la autogestión tenemos que también aprender de sostenibilidad y de lograr como un compromiso con el público que le permita al artista vivir y tener una relación sana también con los fans, porque en realidad lo que nos enseñaba la industria de los 90 a los 2000 es una relación súper tóxica entre fan y artista, o sea, artistas que, o sea, fans que se matan o fans que matan a los artistas, ¿cachai? Como, claro.
¿A qué clase de relaciones estamos gestando? Como entre, en realidad como que yo busco algo más, algo así como parecido a una relación entre un árbol y un humano, ¿cachai? Como el árbol, o sea, el humano lo puede regar y también puede recibir los frutos, ¿cachai? Como algo así súper recíproco y simple. Correcto, correcto. ¿Y tú crees que se lo puede lograr? Yo creo que estoy avanzando hacia eso y es un camino de error y ensayo y Dale, error. claro, claro, claro que sí. Confío. Seguro, o sea, yo creo que esa agua es clave, ¿eh? O sea, si Sí. tener la seguridad, o sea, vais con el objetivo, da lo mismo lo que pase en el intertanto, pero vais con ese objetivo. Pero una cosita, el hecho de la grabación del disco fue a partir de donaciones, fue en una campaña de crowdfunding. Lo recuerdo. Y eso fue un éxito porque yo no me esperaba que lo iba a lograr, o sea, yo no esperaba mucho, no esperaba nada, pero al mismo tiempo sabía que iba a grabar el disco. Ujú. Entonces, como que esas dos cosas, como que esa combinación me logró como esa retribución también. Y siento que fue como un primer como paso de como decirme, ya, hay una comunidad que me sustenta, pero ahora hay como que agrandarla, ¿cachai? Claro. Tiene que haber un número, tiene que haber un número que permita que no solo pueda grabar un disco, sino que también pueda vivir mes a mes, Claro, ¿cachai? o sea, porque más allá de lo bello que puede ser el arte, todo, si uno piensa en un artista que se está dedicando full a eso, puta, weón, todos Mm. tenemos necesidades, o sea, desde las cuentas, comer, ¿cachai? Y no tiene que ver por pasar en una instancia comercial, sino, weón, que todos tenemos las mismas necesidades. Y de Mm. repente el artista, claro, se le exige más, weón, ser hippie, puta, Sí. vivir, weón, ahí al 3 y al 4 cuando no va por ese lado, ¿cachai? Mm. Entonces, lo que sí tú, generar esa comunidad, ese interés, Mm. donde el artista, digamos, es recibido, entendido, ¿cachai? Y Mm. eso se traduce también en cuando lo vamos a ver, compramos, digamos, el disco, todo, porque al final es el trabajo de vivir, ¿cachai? Y Sí. no por venderse, sino por vivir. Sí. Es, efectivamente. Como al final es eso. Como te das cuenta de que para que tú puedas escuchar una canción, hay una cantidad de pasos súper grande para que la puedas escuchar en tu audífono y esa cantidad de pasos requiere mucho tiempo. Entonces al final, como verle el valor como del trabajo, verle el valor del trabajo La y dedicación. reconocer. La raja. Oye, Diego, estamos llegando casi al límite de tiempo para que no nos vayan a cortar. Yo no sé Ya. si te gustaría acotar algo, digamos, aportar, cerrar, digamos, Sí, con... me gustaría terminar de decir que la Maida fue mi primera profe. Después fue mi profe de voz, la Arlette Jequier, que es una cantante muy seca, que fue cantante de Fulano. Ah, perfecto, sí, Y, sí, sí. y después estuve en un grupo que se llama Laboratorio Creativo Cal, que estaba a cargo, en ese entonces estaba la Valentina Payeras, la Javiera Barró, a quien aprovecho de mandarle un beso gigante, porque ella está pasando por una leucemia en este momento y necesita mucho apañe de todos. Entonces, Aguante con todo. de hecho, los dejo invitados al link de mi perfil, que ahí está su página web. Yo lo puse en el link de mi perfil, donde ustedes Lo pueden vamos a ir poner y... entonces también en Programa Records. Eso, bacán. Y este junio va a haber un festival por ella, así que también voy a estar cantando ahí. La zorra. Ah, eso es una noticia sorpresa. Ah, tenemos una primicia. Sí, y bueno, y ella y la Valentina Payeras, que era la que dirigía el laboratorio, también es una gran maestra de la voz. Ahí preguntan, ¿qué es lo que más echas de menos por esos todos los tiempos que dedicas a la música? Eh, no sé, es que hoy en cuarentena esa pregunta es tendenciosa porque como que echamos de menos hasta el salir a caminar al parque. Como que puedo decir muchas cosas que echo de menos, pero, pero en realidad no me pasa mucho de echar de menos cosas por la música porque también es una actividad que me llena mucho, como que me devuelve mucho, como que yo me entrego harto, pero me da mucha energía. De estilo de vida, mira la pregunta de repente hasta ñoño que te voy a decir, pero de estilo Ya. de vida, tú eres un buen deportista, eres sano, tomáis copete, no sé cómo te cuidáis, Mm, digamos, para sí. entregar lo mejor en tu trabajo. Sí, sí, mucho. De hecho, cuando yo creé como mi propio sistema educativo de cantautor, lo que para mí significaba ser cantautor, como que Ujú.
me fui la volada y dije, ya, para mí esto significa, y tengo que, estas áreas tengo que mantenerlas como ejercitadas. Y una de esas la actividad física. Yo jugaba mucho a la Jugar pelota fútbol. antes, pero fue muy aversivo para mí. De hecho, me corté los ligamentos de la pierna, como que tuve muchas lesiones y después entré en el yoga y no me salí más del yoga. Y de hecho, hasta el día de hoy practico todos los días. Todos los Es días una, movidos. sí, todos los días practico y me encanta, me hace muy bien. Me llevó a otro lugar, como que me abrió Perfecto. otro paradigma de la educación física, de cierta Sí, manera. pues. Como que O sea, me es conecté mente con y mi cuerpo. cuerpo alineado. Sí. Soy alguien sano cada vez, de hecho, tomo casi nada. eh, nunca me ha gustado mucho el alcohol, pero Escondo el sí, vino, escondo pero el vino. no, así tampoco soy mojigato. No. Igual de repente, en general, cuando no tomo es por alguna decisión como una determinación de algo en específico. Por ejemplo, quiero sentirme como muy despejado, ¿cachai? Porque de Perfecto. repente como que el alcohol igual como que en el cuerpo, no sé, yo lo siento pesado, como que Sí, por supuesto. O sea, sí, eso lo otro, el alcohol te hace sentir muy bien al minuto, pero de repente al día siguiente o no sé, pues, no te hace rendir lo que debería rendir. Sí, es un hecho, un estimulante para un minuto determinado y después, puta, la tenés que pagar toda. sí. Es un hecho. Con esa conciencia, Diego, querido, nos queda un minuto, entonces antes que ya, nos corten me gustaría despedirme formalmente, agradecerte la mega buena onda que tuviste hoy día, pues, cantarle, justo se digamos, al pegó. público más encima. Así que mil gracias y después vamos a compartir el perfil que está, digamos, para tu amiga. Un abrazo gigante, compadre. Gracias, Éxito. gracias Gracias a a ti por ti. invitarme. Justo se quedó No, pegado, pero gracias, tú lo disfruté mucho y bueno, para la próxima, cantamos más. vamos que se puede, seguro. Sí, Abrazo. abrazos.